Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a compartir una hoja de cálculo sobre estado elástico no agregado, aplicando la normativa peruana la I060, concreto armado. Eh, para este caso he considerado pertinente dividir la hoja en dos partes, una que sería datos de entrada y un mensaje del resumen de análisis, y la segunda que sería el análisis propiamente dicho. Esta hoja consta de casillas en verde y casillas en azul. Las casillas en verde serán los datos que nosotros iremos ingresando conforme a lo que nos van solicitando, y las casillas en azul lo ejecuta el programa, ya son cálculos ya programados. Además consta de fórmulas que se están empleando para poder obtener estos valores de las casillas en azul. Todo está bien detallado. Ok, a manera de prueba vamos a ir ingresando los valores los datos que nos van pidiendo, y posteriormente analizaremos los cálculos que se han efectuado y los valores obtenidos. Cabe mencionar que esta hoja funciona solamente en el sistema MKS, es decir, unidades en kilogramos fuerza y centímetros. Ok, empecemos. Nos piden un ancho base de la viga. A modo de prueba utilizaremos una viga de 25 centímetros, una altura de 45 centímetros, un recubrimiento de la viga de 4 centímetros, una resistencia a la compresión del concreto. Para este caso utilizamos un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Resistencia a la fluencia del acero. Considerando un acero de grado 60, utilizaremos una resistencia a la fluencia de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. El factor de modificación relacionado con la densidad del concreto, utilizaremos un lambda igual a 1 para concreto de peso normal. El refuerzo longitudinal. Bueno, aquí he dividido la plantilla he programado para que calcule dos capas, un máximo de 2 capas, con una combinación de diámetros diferentes de 2 por cada capa. Como así, tenemos la sección de la viga. Aquí tendríamos la primera capa. Y aquí tendremos la segunda capa. Entonces puede haber un máximo de 2 combinaciones por cada capa. Es decir, en esta primera capa podría utilizar dos varillas de 3/4 y una varilla de media pulgada al medio. Ese sería un ejemplo. En este caso utilizaremos solamente una sola combinación y una sola capa. Aquí tendremos numerados una cantidad aleatoria de varillas, y aquí estarían lo que son los diámetros de las varillas. Utilizaremos 3 varillas de 3/4 y una sola capa nada más, y en el refuerzo transversal un diámetro del estribo de 3/8 de pulgada. Para este caso utilizaremos un momento actuante de 4 toneladas. Entonces nos arroja un mensaje que la sección no se encuentra en este elástico no agrietado y no está cumpliendo. Ok, aquí tendríamos que comenzar a probar con diferentes valores en los datos. En este caso sugeriría aumentar la sección de la viga principalmente, o podría ser también aumentar la resistencia a la compresión del concreto. Más adelante veremos por qué recomiendo esto. Entonces probaremos con una altura de 50 centímetros. Vemos que aún no sigue completo y acá aumentamos a 30 centímetros. Vemos que ahí sí cumple la sección, ya estaría en un estado elástico no agrietado y se cumpliría la condición. Ok, una vez ingresado estos valores, procederemos a verificar lo que es el análisis que se está realizando. Tenemos cálculos adicionales, propiedades de materiales y refuerzos y peralte efectivo. En este caso las propiedades de los materiales serían los módulos de electricidad de los materiales. En este caso para el concreto, conservadoramente utilizamos
15.000 raíz F'(c). Hay quienes consideran 15.100, eso depende del criterio de cada uno. Luego modo de elasticidad del acero, particularmente utilizo 2 millones de kilogramos por centímetro cuadrado. Hay quienes consideran 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Como digo, depende de cada uno. El módulo de rotura no es más que 2 veces lambda por raíz de F'(c). Y la razón modular no es más que el cociente entre los módulos de elasticidad. Ok, las áreas de acero también se calculan. Bueno, como introducimos solamente una sola combinación de una sola capa, solamente tendríamos un A sub S1. El A sub S2 sería 0, puesto que no agregamos una segunda capa. Luego se calcula el área de cero en tracción. Y por último, un n-1 por el área de acero. Aquí esta fórmula de n-1 por AS se obtuvo de la siguiente forma. Si vemos aquí tenemos un n igual a 9.20. Ok, como dije, el n no es nada más que el cociente entre el módulo de elasticidad sobre el módulo del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto. Entonces, si de aquí despejamos, tenemos que el módulo de elasticidad del acero es igual a n por el módulo de elasticidad del concreto. De esta igualdad podemos deducir lo siguiente, que pese a que se utiliza en el estado elástico inadaptado la hipótesis de que las deformaciones tanto en el concreto como en el acero, debido a que hay una perfecta adherencia entre ambos, las deformaciones son iguales, no podemos decir que los esfuerzos sean iguales, puesto que los módulos de elasticidad son diferentes. Entonces, de aquí podemos decir que el módulo de elasticidad del acero es n veces más que el módulo de elasticidad del concreto, y por ello podemos afirmar que el esfuerzo producido en el acero será n veces mayor que el esfuerzo producido en el concreto. Es decir, podemos decir que si ponemos 1 centímetro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, por ejemplo, podríamos decir que equivaldría a n, en este caso n es 9.20, entonces 9.20 centímetros cuadrados. Bueno, en este caso sería este sería 0 y esto sería concreto. ¿Por qué? Porque acá decimos que lo que soporta 1 centímetro cuadrado de acero equivaldría a lo que soporta 9.20 centímetros cuadrados de concreto. Entonces hay una relación, una equivalencia entre el acero y el concreto. Y de aquí viene lo que es el área de la sección transformada. La sección de la viga, simplemente, como tenemos acá su área de acero, sería igual a una nueva ok, entonces esto que me representa el área de acero sería igual a la misma viga, pero con un área equivalente. Entonces, si estamos transformando el área de acero a concreto en base a su razón modular, esto sería n por AS. Entonces aquí ya tendré una equivalencia de lo que es el acero, pero en concreto, porque ya he transformado lo que es los centímetros que tenga de acero, los he convertido a concreto. Entonces, como ya no hay el acero, porque lo he convertido, simplemente restaría menos el área de acero. Y aquí, simplemente simplificando el término, tendría AS por n-1, que es la fórmula que está aquí. Entonces allí obtendré una sección transformada ya, que es de 69.87. Ahora, el cálculo de los peraltes
tenemos de sub 1, de sub 2, como dije, he adaptado esta hoja para que traje con dos capas, la primera capa y la segunda capa. Y por último un plato efectivo que sería el de la sección. Bueno, esto es simplemente nada más que restar el restar y obtener una distancia que sería desde la cara comprimida al acero traccionado. Si lo vemos de esta forma, este sería el de 2. Y el de 1 sería al primero. Ok, entonces simplemente para obtener el de 1 se resta la altura, a la altura se le descuenta simplemente lo que es el recubrimiento, el diámetro del estribo y la mitad de la primera varilla. Ese es para calcular el de 1, que sería el de la última capa. Para el de la penúltima capa sería simplemente la altura menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro de esta varilla menos un espaciamiento mínimo de 1 pulgada y menos la mitad de la siguiente varilla, que estaría en la penúltima capa, y así se obtendría de sus 2. Y bueno, el D no es nada más que la suma de sub 1 por área de 0,1 más de sub 2 por área de 0,2 sobre el área de 0 total. Ahí se obtiene el valor del peralte efectivo. Ok, una vez calculados los peraltes efectivos, procedemos con el cálculo de lo que son la coordenada Y respecto al centro de masa, el eje neutro. En este caso, como la sección no se ha gritado, el centro de masas coincidiría con lo que es el eje neutro. Entonces tenemos un Y igual a 25.85 centímetros, que se obtiene de aplicar esta fórmula. Esto nada más que se obtuvo simplemente con un poco de estática básica. Cuando queremos, por ejemplo, calcular una coordenada Y de una sección compuesta que no tiene una forma conocida, simplemente lo que hacemos es, por ejemplo, para la coordenada Y, lo que haríamos es simplemente a sub 1 por Y1 más a sub 2 por Y2, y así iríamos sumando simplemente hasta a sub n por Y sub n, y esto se dividiría entre el área total. Para este caso, por ejemplo, sería simplemente, como dije, teníamos la sección ya, en este caso la sección ya está transformada. En un inicio, si no hubiéramos considerado el acero, o sea, convertirlo a concreto, hay algunos libros que no lo consideran, particularmente yo sí lo considero, esto de acá. Si no lo consideran porque desprecia, como es muy pequeño, se desprecia, pero yo a manera de un poco más detallada lo considero la transformación del acero a concreto, un área de concreto equivalente. Entonces tendríamos, como dije, que aplicar el área 1 por su coordenada Y. Aquí lo que hacemos es fijar simplemente un eje de referencia desde donde se va a medir. Simplemente yo mido desde aquí, o sea, desde aquí hacia abajo. Mediría desde aquí hacia abajo. Entonces, este sería mi Y del eje neutro. Entonces, mi eje neutro va a estar aquí. Bueno, el H medios de la sección sería aquí,
Aquí estaría h medios, la mitad de la sección. Ahora, si es que no consideramos el acero, simplemente el eje neutro coincidiría con esta sección rectangular. Pero como es considerado, lógicamente tiene que el eje neutro desplazarse un poco más hacia abajo. Y acá tendríamos un área 1 y el área 2 estaría por aquí. Ese sería el área 2. Entonces, lo que hacemos simplemente es, como dije, el área por la distancia. Por la distancia, entonces, por su centroide. Entonces, si medimos desde arriba, tendríamos el área 1, que sería toda la sección. En este caso, B por H. Esto sería B por H, ahora multiplicado por su centroide. Bueno, en este caso estamos midiendo desde arriba, para que la coordenada Y me salga midiendo desde arriba hacia abajo. Sería su centroide, como es B por H, sería H medio nada más. Más la segunda área sería simplemente, como dije, la sección transformada, el área de acero, transformado ya concreto. Entonces esto de cada día tiene un valor. Esto sabemos que es n-1 por AS. Entonces simplemente ponemos eso nada más, n-1 por AS. Y bueno, si medimos como dije, estamos viendo desde arriba hacia abajo, sería simplemente, sabemos que acá hay una distancia. Este es el peralte efectivo, D. Entonces sería por D. Y a esto se le divide entre el área total, que sería la suma de estos valores, ¿no? El VH y este de acá también, n-1 por AS. Y es lo que está en esta expresión. Bueno, aquí sería simplemente VH más, y acá n-1 por AS. Ok, entonces así se calcularía la coordenada Y, medida desde la parte de la cara comprimida desde arriba. Y como dije, obtenemos un valor de 25.85 centímetros. Entonces, luego calculamos la inercia transformada con respecto al eje neutro. Aquí simplemente también es estática básica, aplicar el teorema de Steiner, que sería nada más que la inercia más un área por un desplazamiento al cuadrado. La inercia con respecto al centroide de la figura, más el área multiplicado por un desplazamiento, que no es más que la distancia entre el centroide de la figura que estamos partiéndolo. En este caso tenemos dos áreas. Sería la distancia del centroide de cada una de las áreas con respecto al eje neutro, al eje con el que vamos a trabajar. A ver, para que se entienda un poco mejor, tendríamos por ejemplo, para la primera figura, que sería solamente la sección rectangular de la viga, sin considerar la sección transformada, sería simplemente la inercia respecto a X, base por altura al cubo sobre 12, que es lo que tenemos aquí, base por altura al cubo sobre 12, y luego el área de la misma figura, base por altura, por el Y al eje neutro menos el H medios. Esto es simplemente, como dije, la distancia desde el eje neutro a la figura. Sabemos que la figura tiene un centroide por aquí, la figura 1. Entonces
esta sería la distancia que se está midiendo. Y esto no es nada más que y sub en menos h medios. Por eso que se pone esto, la distancia al cuadrado. Luego seguimos con la segunda figura, que es n-1 por as, por la misma distancia, pero en este caso aquí sería la distancia de centroide a centroide, como dije. Entonces, del centroide de la figura al eje neutro tendríamos d menos la coordenada y, todo eso al cuadrado, y así obtenemos una inercia transformada de 336.842.56 centímetros a la cuarta. Ok, por último se calcula lo que son los esfuerzos por flexión. En este caso tenemos el esfuerzo de concreto de tracción, compresión y el esfuerzo del acero. Y eso tenemos que compararlos con los permisibles que nos menciona la norma. En este caso se obtuvo un esfuerzo del concreto de tracción de 28.68 kilogramos por centímetro cuadrado, y es menor que el esfuerzo de tracción admisible de 28.98. Entonces, si es menor que el esfuerzo admisible, el concreto traccionado no se va a gritar. Y luego tenemos el esfuerzo del concreto a compresión, es menor que el esfuerzo de concreto a compresión admisible. 30.70 es menor que 94.5, entonces estamos trabajando en el rango lineal. Y por último, el esfuerzo del acero es menor que el admisible, ¿no? 213.38 menor que 1680. Seguimos trabajando en el rango lineal. Bueno, estas fórmulas de los esfuerzos, tanto de concreto, tanto en tracción como en compresión, se obtienen de las ecuaciones de Navier. Aquí tenemos el de concreto en tracción, sería el momento por el brazo, que sería la altura, menos la coordenada y respecto al eje neutro. Es decir, teníamos aquí la sección transformada. Por ejemplo, tenemos, como dije, esto está en compresión. Bueno, este es otro color. Esto está en compresión y lo de abajo está en tracción. Entonces, simplemente lo que se hace es aplicar un momento esta sección respecto al eje neutro. Entonces, el momento por el brazo, ¿no? Sería h, toda esta distancia de acá, toda esta distancia h, de acá hasta acá h menos, se descuenta esta parte, entonces sería h menos y sub e n. Entonces el concreto de tracción, que es la parte de abajo, sería simplemente por esta distancia, y el concreto de compresión, que es la parte de arriba, sería simplemente esta distancia de acá. Y aquí vemos que se están aplicando, ¿no? O sea, h menos la coordenada y sería simplemente para la tracción, y para la compresión sería el y nada más. Y todo eso dividir entre el momento de inercia transformado. Para el acero, bueno, en este caso tiene el diagrama de deformaciones, fuerzas de deformaciones. Tenemos que es la razón modular por el esfuerzo del concreto a compresión multiplicado por el cociente entre el d menos la coordenada y respecto al eje neutro sobre h menos la coordenada y respecto al eje neutro. Esto se deduce del diagrama de fuerza de deformación, como dije, lo tenemos por aquí. De aquí se deduce, de aquí simplemente semejanza de triángulo, se obtiene el valor de f sub s es igual a n por f sub c1, y de aquí podemos relacionar el f sub c1 con respecto a esfuerzos y a distancias. Podemos sacar esta expresión que lo acabo de mencionar, y pues así se obtienen estos tres valores. Y luego los límites empleados simplemente son estos. El esfuerzo del concreto traccionado admisible no es nada más que el módulo de rotura, en este caso 28.98, que se obtuvo anteriormente, 28.98. El esfuerzo del concreto a compresión admisible es de 0.45 F'C, en este caso 94.5.
y para el acero se utilizó un límite del 40% de la resistencia a la fluencia del acero. Esto según el ACI 31819. Pero ¿cómo se puede interpretar esto? Tenemos por ejemplo aquí el diagrama de esfuerzo de formación. Entonces aquí tenemos por ejemplo para lo que es el concreto, tenemos primero una primera línea más o menos. Su diagrama de formaciones es así. Bueno, por aquí tendríamos lo que es el F'C, y esta parte de acá sería 0.45 F'C. Es decir, en esta pequeña recta sería lo que es el rango lineal, que sería hasta un tope del 45% de la resistencia a la compresión del concreto. Entonces, si tenemos que los esfuerzos son menores que este esfuerzo admisible, podemos decir que nuestra sección está trabajando en el rango lineal. Entonces nuestras fórmulas que estamos empleando son aplicables. Luego tenemos también para el acero, por ejemplo. Bueno, para lo que es el acero, simplemente ya tendríamos una linealidad simplemente por aquí, más o menos así. Bueno, aquí estaría lo que es el FY. Y bueno, este rango sería todo lineal, pero se aplica lo que son, como dije, un factor de seguridad a un 40% en este caso. Un 40% de la fluencia del acero. Entonces, a un 40% de la fluencia del acero estaríamos trabajando también en un rango lineal, podría decirse, de forma conservadora. Y pues aquí se obtienen los valores. Y por último, lo que es el momento de agrietamiento, se obtiene el multiplicar el módulo de rotura por n transformada sobre la coordenada y sub t, que sería la distancia del eje neutro a la última fibra en tracción de lo que es el concreto. Es decir, el y sub t estaría medido por aquí, será a la última fibra del concreto traccionado. Este sería simplemente y sub t. Ok, entonces una vez aplicando la fórmula tenemos un momento de agrietamiento de 4.05. Es decir, que con este 4.05 haríamos que esta sección que hemos propuesto se agriete. Entonces probaríamos acá poniéndolo 4.05. En efecto, la sección no se encuentra en este elástico no agrietado. Entonces verificamos aquí que es 29.04, ligeramente mayor que 28.98. Esto hace que la sección empiece a agrietarse en la parte inferior. Y bueno, ya no habría momento de agrietamiento. Y pues lo que habría que hacer es nuevamente, como dije, aumentar la sección, o podemos aumentar la resistencia a la compresión. Bueno, lo dije, por ejemplo, lo de la resistencia a la compresión, lo dije porque sabemos que el esfuerzo admisible del concreto a tracción no es nada más que el modelo de rotura. Si el modelo de rotura lo aumentamos, entonces tendremos un margen mayor de esfuerzo de tracción de concreto admisible, porque sabemos que el modelo de rotura es 2 lambda raíz de F', depende de la calidad del concreto, de la resistencia.
O también podemos aumentar, como dije, también las secciones, ya que eso hace que la inercia aumente. Al aumentar la sección, la inercia aumenta, y esto lo que hace la inercia es reducir el esfuerzo del concreto de tracción. O sea, este 29.04 se comienza a reducir, y eso hace que estemos también en el rango. Puede ser de las dos formas, o podríamos hacer una tercera forma, la cual sería como los esfuerzos del concreto en tracción es ligeramente mayor al esfuerzo del concreto en tracción admisible, podremos simplemente aumentar el área de acero. Para este caso estamos utilizando tres varillas de diámetro de 3/4. Podríamos poner 4 varillas. Vemos que ya está cumpliendo, pero para probar también utilizar una segunda capa, disminuiríamos un poco acá el diámetro a 5/8, y acá en la segunda capa pondríamos 2 varillas de media. Ok, ahí se cumpliría la condición. Si nos fijamos, habría una ligera variación nomás de 29.04, simplemente debajo de 28.61, y ahí no se gritaría el concreto. Como dije anteriormente, no hay cambio significativo en lo que es en la participación del acero. Entonces ahí estaría cumpliendo, y en la parte de acá tendremos valores ya para la sección del A sub S2 y el D sub 2 también. Y acá pues tenemos un peralte efectivo diferente al que tenemos en un inicio, el cual sería el promedio de los dos peraltes prácticamente. Sería un valor intermedio entre los dos peraltes. Luego también los valores de las coordenadas y la inercia se modifican. El valor del momento también se modifica. Bueno, esta hoja como está adaptada para una viga de sección rectangular. Ya, como dije, podemos ir probando diferentes secciones, ir cambiando las varillas por combinaciones, una capa, 2 capas, diferentes diámetros por capa, un máximo de 2 diámetros diferentes. Y por último también he agregado en la parte de lo que son anexos unos detalles de los aceros que he utilizado, los aceros comerciales. Bueno, entonces según aceros Arequipa y de Perú, aceros que van de 6 milímetros a 1/3/8. Bueno, bibliografía, tenemos un pequeño resumen del estado elástico no agrietado del libro de Ortega, concreto armado. Y por último la normativa de mi país. En este caso aquí tenemos para el balón lambda. Yo utilicé uno porque era un concreto de peso normal, pero en caso de que sea un otro tipo de concreto de peso liviano, pues aquí tenemos otros valores. Aquí también tenemos fórmulas que utilizan en la hoja, y eso sería prácticamente todo lo concerniente a este tema. Cualquier duda, sugerencia o corrección, déjenlo en los comentarios. No olviden darle like y suscríbanse. Gracias.